Con la meta fija de poder viajar por periodos largos de tiempo y poder trabajar a la vez, me convertí en un estudiante aplicado de la ciencia de crear activos. Eso me llevó por más de 25 países en 2 años y me permitió ayudar personalmente a muchísimos emprendedores en busca de la tan ansiada y hablada libertad financiera siguiendo los métodos tradicionales. También me hizo preguntarme, ¿cómo podría optimizarse la fórmula que los grandes gurús nos legaron como el camino obligado para crear activos? ¿Cómo podía ser que al intentar guiarnos nos hablen de edificios de 100 unidades de apartamentos o inversiones en grandes moles? A personas que a duras penas, como yo cuando comencé, conservábamos $100 al mes. ¿Cómo podría contraerse esa línea del tiempo que separa a una persona desde que se decide hacerlo hasta conseguir lo que esa persona defina como libertad? ¿Cómo nadie estaba ocupándose de esa brecha que se forma entre aquellos que comienzan y quienes han construido un músculo financiero que les permita moverse con comodidad en el mundo de los negocios y las inversiones? Hoy esa brecha tiene un puente con el que poder cruzar al otro lado y ese puente es el mundo online. Yo soy Mauro Liporace y construyo ese puente aquí, en la ciencia de crear activos. ¿Te ha pasado alguna vez de leer un libro y luego al volver a leerlo decir, wow, la primera vez que yo leí esto, esta parte no estaba? Y si alguna vez realmente has releído un libro, supongo que sí te ha pasado, y lo cierto es que los libros no cambian, sino que los que cambiamos somos nosotros. Así que por eso hoy te traigo un episodio de la temporada anterior donde inaugurábamos la sección comentados e interpretados, en la que íbamos comentando libros, donde íbamos en profundidad en lecturas obligatorias de la materia dinero y que pueden ser útiles en este camino a convertirte en un creador de activos, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, comenzábamos con el clásico Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, bestseller en el New York Times durante mucho tiempo, y libro que créeme que te va a gustar refrescar o releer y mucho más comentado. Así que vamos al episodio. Esta semana, en este segundo programa, y seguramente lo dividamos en partes, me gustaría poder comenzar con, como no podría ser de otra manera, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que por haber sido bestseller en New York Times durante mucho tiempo, sé que hay muchos de los que estarán escuchando esto, que piensen, esto ya lo leí, ya lo vi, pero de todas maneras te invito a mantenerte escuchando porque siempre es bueno poder, después de un tiempo, poder repasarlo, ya que cuando vos cambiás, ¿sí? Lo cambia también lo que ves. Y con este libro más que con ninguno. Entonces, generalmente cuando uno lee Padre Rico, Padre Pobre por segunda vez, dice, wow, ¿dónde estaba todo esto que yo antes no lo había visto? La realidad es que el libro no cambió, sigue teniendo lo mismo, pero que cambiaste fuiste vos. ¿Sí? Por otra parte, en comentados e interpretados, también, a ver, se trata de entenderlo desde la perspectiva actual y recordemos que el libro fue escrito hace varios años, así que vamos a estar viendo ese tipo de aspectos también. También intento rescatar los conceptos claves, ¿sí? Y comentarlos como para que se pueda sacar cada perlita en limpio, ¿sí? Ya que hay varios mensajes entre líneas que requieren de interpretación que el libro tiene, que el autor busca dar. Y con este tipo de libros que esto es un paréntesis, ¿no? Y una aclaración para vos que estás escuchando, que con este tipo de libros que hablan de riqueza o enseñanza acerca del dinero, estaré contento si logro al menos transmitirte ciertos conceptos y distinciones que en mí hicieron un cambio drástico en mi vida financiera, en mi libertad, y para que vos también, el objetivo es que vos también puedas conocerlos, ¿sí? Y pensar si se aplican o no a vos, y si se aplican a tu vida y si es que sí, que lo puedas usar, ¿sí? También será bastante interesante porque mencionaré algunas de las más grandes objeciones que este libro tiene y que ha recibido a lo largo de su historia y cómo yo las veo, ¿sí? Cómo las he vivido y cómo realmente las he utilizado o no,
clase capitalizado o no, ¿sí? Así que te invito a quedarte y a escuchar, no a escuchar nuevamente un audiolibro de Padre Rico, Padre Pobre, sino a repasar los conceptos y a que comentemos juntos cada punto. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre, lo que le enseñan los ricos acerca del dinero que la clase media y pobre no. Vaya bajada que tiene, esto ya de por sí quiere decir que, lo que los ricos le enseñan a sus hijos, que la clase media y pobre no. O sea que hay algo, que les enseñan y que el resto, o sea, que los pobres y la clase media no aprenden en su caso, que directamente sus padres no les enseñan. Vamos a ver qué es, ¿no? Me gustaría empezar a hacer un poco una especie de reseña acerca de qué es lo que vamos a estar viendo para todas esas personas que, por lo que vi en el último tiempo, no son pocas, que no han leído un libro o que no conocen mucho acerca de Robert. Robert es conocido como autor de Richard Burdett, de este libro Padre Rico, Padre Pobre, que es el libro de finanzas personales número 1 de todos los tiempos. Ha desafiado y cambiado la forma de decenas de millones de personas en todo el mundo de cómo piensan acerca del dinero. Él es un empresario, un educador, un inversionista que cree que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer cambios en nuestras vidas, tomar el control de nuestro futuro financiero y vivir la vida rica que merecemos, ¿sí? A la vez tiene perspectivas acerca del dinero y la inversión que a menudo contradicen la sabiduría convencional y se ha ganado esta reputación internacional por hablar directamente, por ser irreverente y valiente, y se ha convertido en un defensor apasionado y abierto de la educación financiera. Actualmente también ha hecho un vuelco bien marcado y que es lo que transmitió en estos últimos 2 libros, en el hecho de empezar a hacer énfasis en lo espiritual más los negocios, igual una misión, empezar a vincular directamente lo espiritual y los negocios a través de crear negocios, pero en base a la visión. Ya lo muestra en su triángulo de I, ya lo veremos en algún momento, le dedicaremos incluso un capítulo del podcast entero a repasar el triángulo de I, pero está construido sobre la misión, ese triángulo, ¿no? Entonces, él dice que cualquier negocio digno de prosperar debe comenzar por una misión. No expone esto de que no es suficientemente poderosa una visión de, quiero hacer dinero. No. Es como que no provee suficiente fuego, deseo o conducción como para que eso prospere. Ha hecho desde 1996 que ha lanzado el juego Cash Flow, donde pone todas estas enseñanzas de su padre rico, que es lo que vamos a estar viendo en el repaso de este libro, en un tablero de juegos, y para que se pueda estar jugando de una manera, que se pueda estar aprendiendo finanzas e inversiones de una manera amena y divertida, ¿no? Y rodeado de gente, que sea, que la visión de él era personas enseñándole a personas, ¿sí? En otro episodio hablaremos directamente enfocados en Cash Flow. Pero bueno, esto que vamos a estar haciendo en la revisión ahora de Padre Rico, Padre Pobre, como le dije, es el número 1 en finanzas personales durante mucho tiempo. Es un ícono de la educación financiera mundial. Desató una nueva forma de pensar acerca del dinero que cambió para siempre la vida de los emprendedores alrededor del mundo. En 1998 este libro salió en la lista de bestsellers en New York Times, que permaneció durante 290 semanas consecutivas, y entre otros ha escrito libros como El cuadrante del flujo del dinero, donde muestra cómo cambia la vida y las actitudes de las personas entendiendo el dinero, cómo funciona el dinero, ¿no? Para cada uno de estos tipos de cuadrantes, los empleados, los autoempleados, los dueños y los inversores. También dedicaremos un tiempo a poder ahondar más adelante en el cuadrante del flujo del dinero. Ha escrito libro Guía para invertir del Padre Rico, La conspiración de los ricos, donde menciona estas 8 nuevas reglas del dinero. La ventaja del ganador, que va un poco de por qué los ricos se hacen más ricos, incluso en
en las crisis financieras. El toque de Midas que ha escrito con Donald Trump, también bastante polémico. Él escribió esto con Donald Trump antes de que él se postule como presidente y él mismo lo dice en sus eventos, esto de que no sé qué le pasó a Donald Trump a partir de que tuvo la presidencia. Y estos dos últimos, bueno, en el medio tuvo un montón más, tiene muchísimos libros entre él y el de sus asesores. Y en el medio, bueno, también relevante, en el medio no, perdón, últimos también escribió estos dos libros de por qué queremos que seas rico y More Important Than Money. More Important Than Money sería más importante que el dinero y la bajada es un equipo de emprendedores. Más importante que el dinero es estar rodeado de un equipo de emprendedores. El tema, ya metiéndonos de lleno en el resumen, ¿sí? En el resumen y ir haciendo, es como metiéndonos en contexto. En el libro se comenta que él tenía dos padres con dos visiones e ideas totalmente opuestas. Donde está Padre Pobre, que era el padre educado e inteligente, tenía un doctorado, había completado 4 años de estudios en menos de 2 años, y también tenía Padre Rico, que directamente no había completado sus estudios. Los dos eran muy exitosos en sus trabajos, ¿sí? En sus carreras, y habían trabajado bien duro durante toda su vida, y los dos también obtuvieron buenos ingresos, pero uno tuvo muchos problemas financieros y el otro, el otro era uno de los hombres más ricos de Hawái. ¿Sí? Y uno dejó deudas y problemas y el otro dejó millones en herencias y otras beneficencias. ¿Mm? A ver, ambos eran fuertes y carismáticos e influyentes, pero le dieron consejos opuestos. Entonces, a ver, los dos les recomendaban educarse, pero no en las mismas asignaturas. El contraste que él tuvo escuchando a sus dos padres le, le, le permitió tener una visión acerca del dinero en primera persona y un contraste del cual distinguir, ¿sí? Y poder un poco polarizar, que decía uno y que decía otro, como para elegir qué camino iba a seguir. Lo que él identificó es que las personas determinan sus vidas por sus pensamientos. Padre Pobre, decía nunca seré rico, ¿sí? Y eso se volvió realidad. Y a la vez Padre Rico, estoy mezclando todo, perdón. Padre Rico decía, a ver, él siempre se veía como rico. Él decía, yo soy un hombre rico y los ricos no hacen esto con él, ¿sí? O incluso después de un gran fracaso financiero, él seguía conservando esa postura de rico y esos pensamientos y esos hábitos de rico. Y decía, hay una diferencia entre ser pobre y estar arruinado. Es que estar arruinado es ser temporal y ser rico es eterno. A la vez, Padre Pobre decía, no estoy interesado en el dinero, y Padre Rico decía, el dinero es poder, ¿sí? El poder de nuestros pensamientos nunca puede medirse o apreciarse, y desde joven le resultaba obvio poder estar consciente de sus pensamientos a Robert y cómo él expresaba estos pensamientos, justamente por la distinción que tuvo estos dos padres. Padre Pobre, a ver, no era pobre por el dinero que él ganaba, Padre Pobre, sino por los pensamientos y acciones que tenía y que hacía. Eso es lo que dictaminaba su pobreza, ¿sí? Pero como vengo comentando, gracias a sus dos padres, él pudo tomar ese trabajo de elegir a quién escuchaba. Y, a ver, lo que distinguió es que ambos respetaban la educación, pero discrepaban en cómo aprender. Padre Pobre trabajaba duro, hablaba de esto, de trabajar duro, tener un título y trabajar para ganar dinero. Le recomendaba que se hiciera un profesional, un abogado, un contador e hiciera un MBA. Y el otro Padre Rico, lo animó para que estudiara para ser rico y que aprendiera a usar el dinero y que aprendiera a poner ese dinero a trabajar para él. Padre Rico decía, yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí. El tema es que a los 9 años Robert tomó una decisión, ¿sí? decidió
escuchar a Padre Rico, y ahí fue donde empezó toda su educación acerca del dinero. Padre Rico le enseñó durante 30 años acerca del dinero. Este aprendizaje de Robert, o sea, Padre Rico en realidad dejó de enseñarle acerca del dinero a los 39 años de Robert. Él le decía, el dinero es una forma de poder, pero todavía es mucho más poderosa la educación financiera. Se centraba mucho en que el dinero va y viene, pero si uno está entrenado acerca del dinero, uno puede empezar a construir no dinero, sino una fortuna. ¿Sí? También decía que ser positivo solamente no funciona. La mayoría de la gente fue a la escuela y no aprendió nada acerca del dinero, y como resultado de eso vive una vida, durante toda su vida trabajando por el dinero. ¿Sí? Y a la vez, dentro de todo esto que fue aprendiendo Robert en estos 30 años, hubieron solo 6 lecciones sencillas repetidas durante esos 30 años. ¿Sí? Así que esas 6 lecciones son las que revisaremos acá en estos próximos días trabajando en este libro. ¿Sí? Y no suponen ser respuestas, sino suponen indicadores que te ayudarán a ser más rico, ¿sí? Independiente de lo que puede pasar en el mundo, en este mundo de incertidumbre, ¿no? Habiendo llegado hasta acá, me gustaría poder hacer algunos comentarios e interpretaciones acerca de esta primer acercamiento al libro, ¿sí? Y hay algunas objeciones y preguntas que, como dije, iba a tratar e iba a tocar, que son producto de estar en contacto con esta filosofía Padre Rico durante tanto tiempo. Y lo principal que existe es un mito acerca de si la historia es real o no es real. O quién es Padre Rico. ¿Existe Padre Rico? Lo que es cierto es que no está probado que haya existido esa persona que le enseñó todo a Robert, y que incluso puede ser una estrategia de venta. Pero lo cierto es que toda esta filosofía Rich Dad transmite principios, ¿sí? Principios y aprendizajes que son aplicables, y son aplicables por igual a todo el mundo, ¿sí? Y el tema es que si es una historia, ¿sí? Padre Rico nunca existió, ¿por qué me molestaría? Pienso eso, ¿sí? Pues si fuese una historia, es realmente brillante, porque pone en contraste un montón de cosas y te permite hacer distinciones que uno logra poder decir, ok, va por este lado, entonces lo que uno debería hacer es esto. ¿Sí? Entonces, a ver, hay otra realidad que tiene que ver con que somos seres humanos, y como seres humanos amamos leer historias, amamos escuchar historias. Las historias nos enganchan, de hecho, están en todos lados. Si ustedes se ponen a ver, a ahondar y revisar en su día a día, está lleno de historias. Incluso todas las marcas cuentan historias. No sé, los noticieros cuando presentan una noticia cuentan historias. Amamos las historias. Entonces, esto de presentar en formato historia yo creo que está muy bien, sea verdad o no sea verdad. ¿Sí? Otra cosa importante que está bueno saber del autor, al menos de cómo lo expone él, ¿no? Cuando uno lee Padre Rico, Padre Pobre, es que Robert ya era rico por fruto de sus bienes raíces antes incluso de escribir Padre Rico, Padre Pobre. No necesitó el libro para poder hacerse rico, ¿no? Él tenía una misión, que era el expandir todos estos conocimientos de educación financiera en el mundo. Siempre lo cuentan los eventos de que no le entraba en la cabeza de cómo todo el mundo no conocía esto, ¿no? Y todavía se pueden ver en YouTube quizá los primeros videos de allá hace muchísimos años donde él daba esas conferencias presenciales. Esto después los cuenta en su libro, en su historia, donde cuenta. Yo empecé dando conferencias presenciales y un día me di cuenta que yo no podía estar en todos lados. Entonces tenía que empezar a crear herramientas que puedan ser aprovechadas por muchas personas, aunque yo no esté ahí. Y bueno, ahí en esas mismas conferencias de YouTube, ahí se los ve directamente contando ya desde esa época de que realmente
ya era libre financieramente, no necesitaba estar ahí y que tenía una misión mucho más grande que él mismo. Otra de las cosas que siempre se preguntan o se comentan es si es aplicable o no, o si es solamente para Estados Unidos. Y acá es según, ¿por qué? Porque un poco lo que vos tendrías, a lo que tendrías que estar predispuesto es no esperar paso a pasos, sino principios aplicables, y los principios son aplicables en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Son principios acerca del manejo del dinero. Entonces un activo o un pasivo es lo mismo acá o en Chile, o acá o en Alemania donde estoy yo ahora, o en Argentina, ¿sí? Un activo me pone plata en mi bolsillo y un pasivo me saca plata del bolsillo. No hay más, independientemente del país en el que esté, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. ¿Sirve solamente para Estados Unidos o es aplicable en mi país? Sí, siempre y cuando vos estés predispuesto a, de lo que veas, leas, escuches, extraer cuáles son los principios detrás de lo que él te esté diciendo. Evidentemente, él era estadounidense y aplica todo en Estados Unidos, pero es como si yo me hubiese iluminado y hubiese tenido a Padre Rico y enseñaría esto a un montón de personas en el mundo y seguramente lo explique amoldado a Argentina, porque yo viví la mayoría de mi vida en Argentina, entonces por ahí viene la mano. Pero luego de haber visto a muchísimos mentores y haberlo experimentado en carne propia, de aplicar los principios en distintos países, puedo garantizar que aplica para cualquier país del mundo, siempre y cuando vos estés predispuesto a extraer los principios y a tomarte el trabajo, evidentemente, hacer el trabajo de poder ver, ok, cómo se aplica esto en mi país. Otra cosa muy importante que hay que saber es este tema de que mucha gente piensa que va a leer Padre Rico, Padre Pobre y se va a convertir en ultra rico para siempre. A ver, la realidad es que Padre Rico, Padre Pobre es como si te dijera el abrebocas, es como si te dijera la gente que usa anteojos me va a saber comprender. Yo no uso anteojos, pero debería estar buscando dónde comprarlos. Pero cuando uno se pone anteojos, a veces me pongo anteojos porque estoy, no sé, jugando o para molestar. Y cuando uno se pone anteojos y tiene más o menos los lentes apropiados para la visión de uno, dice, wow, no puedo creer lo que estoy viendo, porque algo que antes a mí me parecía borroso y está bien, porque yo siempre viví borroso, o este último tiempo ya estoy acostumbrado a ver borroso, cuando me pongo los anteojos lo veo clarito, no lo puedo creer. Bueno, esto es lo mismo, es como ponerse esos mismos anteojos y empezar a ver cosas que antes yo no veía, ¿sí? Pero a la vez hay que saber que el conocimiento es un proceso y nadie se salva del proceso. Robert mismo lo cuenta en sus eventos, cuando abre sus eventos y dice, a ver, hay personas que cambian el mundo con su negocio, o hay inversores brillantes que tienen rendimientos increíbles, pero todos somos seres humanos y al fin y al cabo el ser humano tiene una progresión lógica con la cual el cerebro conoce algo nuevo, lo descubre, lo interioriza, luego lo evalúa, luego lo pasa a formatos de planes o estrategias y recién después toma acción. Entonces, la realidad es que ninguno de nosotros podemos saltearnos el proceso y por eso hablo de que Padre Rico, Padre Pobre es una abreboca. Seguramente cuando entiendas que sí se pueden hacer ciertas cosas, tengas que salir a verlos cómo, tengas que salir a verlos, ok, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Con quién voy a tener que estar, no sé, formando equipo? ¿De quién voy a tener que estar mentoreado? ¿Sí? Algo muy importante también que leí recién tiene que ver con que cuando Robert habla de que pudo elegir a quién escuchaba, ¿sí? Y se refiere a dos tipos de ideas, dos tipos de mindset distintos, ¿sí? Y que si estás escuchando esto, leíste el libro o venís incluso hace varios años educándote financieramente, deberías hacer lo mismo. Esto de lo que diría en negrita y subrayado acá es esto de tomar una decisión, porque Robert, fíjate que ahí dice, a partir de los 9 años,
tomé la decisión de escuchar a Padre Rico y empezar a aprender acerca del dinero. Ese Padre Pobre y Padre Rico lo tenemos nosotros también dentro, si venimos educándonos financieramente, y son estas ideas que incorporamos en pos de algo que queremos conseguir, en este caso riqueza o libertad financiera, pero que cuesta llevarlo a la práctica, ¿sí? Cuesta llevarlo a la práctica. Esto de obligarnos cada día de nuestra vida a levantarnos y elegir ser ricos, esto habla de tomar decisiones acorde, ¿sí? Tomar decisiones acorde y mantenernos ahí, porque es muy fácil volver, es muy fácil pasarnos del lado izquierdo del cuadrante, perdón si hablo en términos del cuadrante del flujo del dinero, pero es muy fácil volver a los hábitos que tuvimos durante toda nuestra vida, y lo tuvimos durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, por seres humanos que somos, volvemos ahí. No es fácil incorporar ideas que van contrarias a nuestros paradigmas que están absolutamente arraigados durante muchísimos años y ponerlo en práctica. Pero habiendo entendido esto, resulta mucho más fácil el tema de poder diariamente elegir ser rico. Entonces, a raíz de distinciones y principios que yo aprendo en este tipo de libros, no voy a ser rico de un día para el otro en lo material, pero sí puedo empezar a construir riqueza en mi cerebro para más adelante y con el resto de las herramientas que vaya aprendiendo poder materializarlo, ¿sí? Entonces, ahí a esos 9 años, cuando él decidió a quién iba a escuchar, ahí comenzó su educación, decidió. Entonces, acá les hago un paréntesis porque cuando digo decidió se me viene a la cabeza indagar acerca de Tony Robbins, Anthony Robbins, que habla mucho acerca de decisiones y lo muestra de una manera brillante, excepcional, inmejorable. Cómo Tony Robbins ve este tema de tomar decisiones, y ahí van a entender esto que Robert dice de que decidió. Y otro paréntesis muy importante, y está explícito ahí, por eso también esta sección de comentados e interpretados me parece tan importante, porque hay frases sencillas que cuando uno lee el libro la pasa de largo porque está leyendo y quiere avanzar. Y acá Robert acaba de decir de que una vez que decidió, estuvo estudiando durante 30 años estas 6 lecciones de Padre Rico. Y comento esto porque hay personas que vienen a mí solicitando ayuda en su camino hacia la libertad financiera con una actitud de yo lo sé todo. Y leyeron Padre Rico, Padre Pobre, leyeron 2 o 3 libros del sector y la actitud no es de humildad, de sí, quiero aprender, sino es de, bueno, dale, ¿qué hago? Porque yo ya leí esto y ya está, ya pasado mañana quiero ser rico. Y quizá no sea esa la actitud, quizá mi predisposición tiene que ser aprender, no digo estos 30 años como Robert, de hecho Robert mismo muchas veces dice con la tecnología que hay hoy en día, este camino hacia la libertad financiera puede acortarse muchísimo. Entonces, con lo que me gustaría que te quedes es con esto de que si Robert tuvo que tener durante 30 años a, a su padre rico al lado, ayudándolo, guiándolo, reenfocándolo, ¿por qué hay gente que piensa que con 2 o 3 libros está salvada? Creo que es importante para comenzar este proceso cambiar la perspectiva. En mi caso en particular llevo más de 10 años habiendo tomado esa decisión y cada vez o sea, mantengo el tema de educarme permanentemente, hablo con coach, hablo con mentores, voy a eventos, invierto miles de dólares en capacitación cada año, entro en distintos tipos de negocios, participo de distintas inversiones y solamente saco una conclusión que es, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto todavía puedo aprender? ¿Cuánto me gustaría conocer y tener más tiempo para formarme? Así que te invito a eso, te invito a poder adoptar esa posición para que vos también vayas empezando a absorber los beneficios de esta posición de saber que hay mucho para aprender, incluso cada vez más, porque este mundo cambia a un ritmo increíble realmente. Y eso, y el estar predispuesto al yo sé que no lo sé todo, es la única forma de que uno tiene de poder seguir aprendiendo, ¿sí? Así poder hacer este proceso y de a poquito ir materializando cosas. Bueno, y así terminaba esta primera entrega de Padre Rico, Padre Pobre, donde
donde sentábamos las bases, ¿no? Donde contábamos qué es lo que íbamos a hacer un poco y un poco acerca del autor y nos metíamos en tema acerca de este libro tan conocido. Bueno, lo vamos a ir haciendo cada tanto, vamos a ir volviendo a refrescar algunos, los siguientes episodios donde vamos avanzando capítulo por capítulo y como hoy comentándolo un poco para desmenuzarlo un poco y para ir sacando conclusiones o por lo menos mis interpretaciones acerca de este estupendo libro que ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Y creo que es clave y a lo largo de estos años contraintuitivamente me fui encontrando con muchísimas personas que no lo habían leído o que sí lo habían leído pero no en profundidad o no han tenido la posibilidad de detenerse a ver qué es lo que realmente ese libro dice. Y bueno, en la sección de recursos adicionales acá del episodio van a tener algo que Padre Rico le mencionaba siempre a Robert, ¿no? Que al fin y al cabo la educación formal y que el verdadero boletín de calificaciones de la vida real era su estado financiero. Así que lo que quiero regalarte, lo que quiero darte gratis, vas a encontrar en la sección de recursos adicionales el boletín de calificaciones de tu vida real para poder comenzar a crear activos desde hoy, para comenzar a poner tus finanzas en forma y empezar a hacerlas crecer, ¿no? Así que otra cosa importante es que cambiemos esa sección de Anchor donde había nota de voz porque había que registrarse, había que hacer cosas incómodas. Entonces vas a encontrar también que bueno, nada, que me encantaría escucharte si quieres enviarme un audio mediante Instagram. Directamente ingresas a Instagram, que es mucho más probable que tengas una cuenta creada en Instagram y no en Anchor. Así que nada, desde Instagram entras a la conversación, entras ahí a @la ciencia de crear activos y puedes directamente enviarme un audio. Y bueno, además de que te lo voy a estar contestando, si querés, lo voy a estar reproduciendo en el podcast y contestando en el podcast, ¿sí? Así que por hoy nada más. Nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia de Crear Activos.